por su asistencia esta mañana. Daniela Fernández Lurs, estudiante de la licenciatura de Turismo Internacional, y una servidora. Conduciremos esta sesión en donde vamos a básicamente a platicar con ustedes acerca de algunos itinerarios que desde el punto de vista turístico se pueden realizar en China. Iniciaremos nuestra sesión con un área un tanto demográfica o desde el punto de vista de datos sobre el país para continuar con nuestra presentación específicamente sobre estos itinerarios. Agradezco mucho a Daniela que nos esté acompañando. También agradezco a Eric, compañero de soporte de videoconferencias, que esté con nosotros esta mañana. Y asimismo también Andrea Martínez, compañera del área de programas internacionales y exalumna de Turismo Internacional, que nos acompañe esta mañana en esta sesión. De la misma manera, agradezco a la maestra Ana Sofía López, que es la directora de la carrera de Turismo, que nos acompañe en esta sesión, así como alumnos y exalumnos de la carrera de Turismo y público en general que el día de hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. En este momento compartimos pantalla para básicamente iniciar con el disclaimer de la grabación en la que todas nos encontramos en esta mañana. Muchas gracias, Daniela. Al ingresar a la presente conferencia de la 10ª Feria Internacional, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia de la Universidad de Monterrey, y también podrá ser difundida por la misma para fines administrativos y otros relacionados con la promoción y capacitación por parte de la universidad. El acceso al material y contenido del presente evento no implica una licencia gratuita para su uso, por lo que deberá respetarse en todo momento los derechos de autor. La información compartida no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada de ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. Muchas gracias, Daniela, muy amable. Básicamente darles la bienvenida. Estamos muy contentos esta mañana de platicar con ustedes acerca de este país, de China, de sus recursos. El fondo alusivo que se encuentra a mi espalda, bueno, pues nos da así como que la identificación de los principales sitios turísticos que reconocemos de China: la Gran Muralla, el Templo del Cielo, el Pearl Tower en Shanghái, etcétera. Y entonces, en este sentido, vamos a platicar un poco acerca de el país, algunos datos generales demográficos e información general, para posteriormente Daniela nos compartirá 3 itinerarios muy atractivos e interesantes que pudiéramos ir destacando y que en un momento dado son bastante alusivos, en este caso, a nuestra área, ¿verdad? También hacer el comentario a toda la audiencia que estos webinars se están grabando, por eso utilizamos el disclaimer, pero asimismo después de la presentación se encuentran en un repositorio dentro de un canal de YouTube. De un par de días después que ya esté la grabación completa, se suben a los mismos. Entonces, si es de su interés, también pudiéramos en un momento dado, al final de la sesión, compartir a través del chat la liga de YouTube, donde se encuentran ya pues todas las demás presentaciones, los demás webinars dentro de lo que es el área de turismo y de la licenciatura en Turismo Internacional para aquellos que están interesados. Tuvimos ya una masterclass de cocina china en el mes de octubre, que ya se encuentra también en el canal. La semana pasada, un grupo de estudiantes de primer semestre en la materia de Introducción a la Gastronomía presentó costumbres y cultura gastronómica en China, que también ya deberá estar próximamente disponible a través del canal de YouTube. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestra tercera sesión para culminar dentro de lo que es las actividades en la Feria Internacional UDEM de la licenciatura en Turismo Internacional, el 30 de noviembre a la 1 de la tarde, con otra conferencia impartida por una de las colaboradoras de América Asia. Entonces, bueno, bienvenidos a la sesión del día de hoy. También estén pendientes de la sesión del 30 de noviembre. Y Daniela nos va a hacer el favor de estar
compartiendo la presentación e iniciamos con este tema de itinerarios de ensueño, recursos turísticos y culturales en China. Muchas gracias, Dani. Continuamos. La agenda del día de hoy la vamos a trabajar un poco en base a datos estadísticos iniciales, un tema de etiqueta y costumbres, sobre todo desde el punto de vista de reuniones de negocios, algún tema de orientación, la historia y las relaciones étnicas, también en el caso de China, cómo está estratificada socialmente el país, su vida política, elementos de arte también importantes, así como concluimos con estos 3 itinerarios que ustedes van a encontrar bastante atractivos sobre Shanghai, Beijing y Xi'an. Entonces, bueno, iniciamos con la primera parte, por favor. Muchas gracias, Dani. Iniciamos básicamente platicando con ustedes con este concepto de lo que es la población, básicamente pues sabemos que es el país más grande en China, sabemos que tiene una población de básicamente la quinta parte del planeta se encuentra en este caso en China. Y lo más importante aquí que quisiéramos destacar sobre todo es este elemento acerca de la política de un solo hijo que estuvo vigente durante el siglo XX. En el caso del gobierno chino se tenía esta política sobre todo para evitar la explosión demográfica y el crecimiento de la población, a que cada familia podía solamente tener un solo hijo. Esta política estuvo vigente y se abolió al 2015, donde se incorpora una política o digamos se flexibiliza en este caso las políticas y se le permite ahora a las parejas tener hasta 2 hijos, ¿verdad? Fue obviamente una política bastante controversial. Y se dice que incluso hasta el 76% de los ciudadanos chinos apoyaban esta política en su momento. Entonces aquí, por ejemplo, pues nosotros vemos estas modalidades, por así decirlo, de cómo el país intentó de alguna forma evitar en mayor medida la explosión demográfica. Sin embargo, bueno, vemos que el territorio nacional de este país es también muy amplio, por lo cual pues la población crece constantemente. Dentro de lo que es el lenguaje, pues habitualmente determinamos el lenguaje platicando como un proceso más bien como de chino, chino mandarín, chino estándar, etcétera. Sin embargo, bueno, como en muchos otros países, hay dialectos, se reconocen hasta 56 grupos étnicos, por lo cual en este caso estos grupos étnicos, cada uno de ellos pues tiene un idioma en donde probablemente podemos destacar que los más representativos o importantes o hablados por una mayor cantidad de ciudadanos es el idioma Wu, el idioma Min y obviamente el cantonés. Entonces aquí decíamos que básicamente este chino estándar o chino mandarín es hablado aproximadamente por 850 millones de personas y en este sentido, pues es, digamos, el más difundido tanto en el mismo territorio nacional en China, como también en lo que se conoce como la diáspora china, ¿verdad? Todos estos ciudadanos chinos o descendientes de ciudadanos que salen del país para estar presentes en otros destinos a nivel internacional. Y entonces esto hace que la diáspora junto con los ciudadanos chinos pues acumulen prácticamente una gran cantidad de ellos que hablan en este caso el idioma de chino estándar o chino mandarín. Hablando un poco acerca sobre el tema de la economía, pues vemos, ¿verdad?, que es una economía fuerte, una potencia turística mundial. Aquí yo me gustaría concentrarme básicamente en lo que tiene que ver con el elemento del turismo y paulatinamente en los últimos 25 años China ha ido moviéndose hacia la alza de cantidad de turistas y recibidos en su territorio, turistas internacionales que llegan a su territorio, así como el ingreso por divisas extranjeras, es decir, el ingreso por gasto turístico en su país. En este caso, al cierre del 2019, China se encuentra en el 4º lugar como uno de los países con mayor recepción de turistas internacionales en su territorio nacional. Solamente arriba de ellos se encuentra Francia, España y Estados Unidos.
Y bueno, hay una expectativa de que siga aumentando en nivel y que pueda posicionarse dentro de los primeros 3 lugares como un país con llegada de turistas internacionales. Dentro de lo que es la parte de la religión, vemos específicamente que por muchos años, pues China no tuvo, desde un punto de vista de su gobierno, no tuvo necesariamente una referencia religiosa. En ese sentido, el gobierno, básicamente a través del Partido Comunista Chino, pues tenía una postura de ateísmo. Sin embargo, sabemos que hay una gran cantidad, digamos, como de costumbres espirituales y religiosas, en este caso en el país, y a partir de la Constitución china se establece que las personas pueden practicar cualquier tipo de religión. Sin embargo, algunas de las religiones aceptadas o legalmente establecidas dentro de la Constitución de China, en este caso es el budismo, el taoísmo, el islam, el catolicismo y el protestantismo. Se puede decir que el resto de los elementos religiosos que pudieran considerarse en China estarían clasificados o catalogados como ilegales. Sin embargo, pues básicamente de manera a lo mejor muy, muy individual, algunas personas profesan algún otro tipo de religión o creencia religiosa, pero siendo básicamente estas que presentamos aquí las más importantes. Dentro de la parte de costumbres, hablamos básicamente que un elemento muy fuerte tiene que ver con el Año Nuevo Chino y posteriormente con lo que es el inicio de la primavera. Entonces, el Año Nuevo, pues sabemos, ¿verdad?, que básicamente inicia aproximadamente a mediados de enero o a mediados de febrero, dependiendo, y hay una celebración. En este caso, esta festividad pues dura aproximadamente 15 días, es celebrada, como decíamos, por 1/5 de la población mundial, de acuerdo a la cantidad, en este caso, de personas que la observan, y que no necesariamente solamente es en el territorio chino, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, barrios chinos en la mayor parte de las ciudades del mundo, y entonces ellos son los que de alguna forma esta festividad de Año Nuevo Chino, que también a veces se le conoce como fiestas de primavera, porque ya están un poco más pegadas al inicio de la primavera en el hemisferio norte o en el hemisferio septentrional, se dan a su honor, ¿verdad? Vemos este tipo de, digamos, arreglos con estas como candelabros a veces, ¿verdad? O estas imágenes de los dragones chinos, y básicamente se manifiestan a través de este tipo de festividades. Continuando un poco con la próxima imagen, hablamos un poco también de lo que es la etiqueta y las costumbres, y posteriormente nos conectaremos un poco con el tema un tanto de negocios, que también desde el punto de vista del turismo nos interesa conocer. Y en este sentido, pues vemos, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de comer fuera, o sea, las personas van a un restaurante, comen fuera de casa, y en su gran mayoría, a veces, pues, el ciudadano chino lo hace por placer, pues, salir con su familia, algún festejo, pero en su gran mayoría tiene que ver con un tema de negocios. Entonces, sabemos que la mayor parte de las negociaciones se cierran posteriormente a una reunión de alimentos, a una reunión de comida, y habitualmente es de muy buena educación aceptar la propuesta, en este caso, para comer. Ya cuando hablamos de una comida formal o de una invitación formal que pudiera ser de negocios o por otro tipo de cuestiones, pues se dice que lo importante aquí, como algo visto de buena educación, es probar de todos los platillos que se ofrecen en la mesa, aun y cuando, bueno, la idea es no dejar limpios los platos, ¿verdad? Dependiendo las características culturales, habitualmente encontramos que en otras culturas, pues probablemente el no dejar comida en el plato es de buena educación y muestra de que la comida nos gustó. En el caso de ellos, lo importante es, de alguna forma, probar de todos los platillos en pequeña cantidad, pero sí probablemente dejar algún tipo de alimento dentro del plato, lo cual pues demuestra cierta generosidad hacia el anfitrión, ¿verdad? Y otro elemento importante también dentro de lo que tiene que ver con el tema de la etiqueta al comer,
pues es el uso de los palillos, ¿verdad? Sabemos que la parte de los palillos chinos es fundamental para ellos, son sus utensilios de comida. Sin embargo, es importante cómo se colocan los palillos en una posición posteriormente a terminar de comer, ya que dependiendo de la manera en que se colocan después de la comida, como por ejemplo aquí de forma vertical, no es, digamos, lo correcto porque simboliza en este caso la idea de la muerte, ¿no? Entonces, es importante, así como se dice a lo mejor en la etiqueta occidental, en donde se coloca el cuchillo, el tenedor después de comer dentro del plato al momento de finalizar nuestros alimentos, pues los palillos chinos también es un elemento importante y verlos con esa imagen que nos encontramos ahí de forma vertical, pues pudiera ser considerado también como un proceso de poca educación. Obviamente con extranjeros, pues en general se puede considerar como de desconocimiento, pero lo importante es si estamos invitados a una sesión formal, incluso aunque sea familiar, pues evitar colocarlos ahí, ya que para esta cultura representa en este caso el tema de la muerte. Continuemos ahora con las reuniones de negocios y decíamos, ¿verdad? Pues ya tenemos en este caso el elemento más fundamental que está vinculado con el tema de los alimentos. Muchas de las negociaciones de negocios, valga la redundancia, se cierran a través de un tema de alimentos, ¿no? Sin embargo, ahora, ¿qué pudiéramos también un poco ejemplificar? Bueno, un poco el tema de cómo vemos la posibilidad de, pues, rendirle tributo, de rendirle pleitesía a las personas de mayor edad, etcétera. Y entonces, antes de la reunión, lo que es interesante es, de alguna forma, ver cómo se valora en este caso la llegada de los asistentes, ¿verdad? Hay ocasiones en que desde el punto de vista de la cultura occidental europea, el tema de la puntualidad es muy importante en este caso. Entonces, pues lo ideal, ¿verdad? No es necesariamente llegar antes de la sesión, pero hay también ocasiones en que algunos asistentes pueden llegar posteriormente a la hora de inicio de la reunión y eso de alguna manera pues representará lo importante o el interés que tú le generas a estas sesiones. Ahora, para el tema de las presentaciones o presentar a los que están dentro, digamos, de una reunión, básicamente lo importante es presentarse con el nombre completo, En mi caso, por ejemplo, tengo pues 2 nombres propios y 2 apellidos. Bueno, el nombre completo, por más grande que se encuentre. Y es básicamente también esto, pues, un tema laboral, ¿verdad? De negocios. ¿Por qué? Porque podemos decir que las personas, pues, el nombre es lo que los representa. Ahora bien, una vez que ya estamos pensando en la manera de intercambiar esa introducción o esa presentación, muchos de ellos lo hacen, por ejemplo, con una tarjeta personal y sabemos que pues por buena educación se entregan las tarjetas con las 2 manos, ¿verdad? Y viendo un poco hacia la reverencia a la persona que se le estamos entregando, adicionalmente a mencionarlo con nuestro nombre completo, pues tenemos algunas reglas de presentaciones. Habitualmente las personas de menor edad se presentan a la persona de mayor edad o a la persona de mayor jerarquía en el grupo. Si estamos pensando en un área de negocios, estaríamos identificando que probablemente las personas de menor edad se presenten al dueño de la empresa o a la persona más senior, a la persona de mayor edad. Otra regla de etiqueta de presentaciones es presentar primero al hombre, básicamente a la mujer, por jerarquía decíamos, a la persona de una jerarquía menor o subordinado se presenta a la persona superior y lógicamente se presenta también al anfitrión, el invitado. Entonces ahí es donde nosotros podemos identificar esa, digamos, como reglas de etiqueta o reglas generales de presentaciones dentro de lo que son áreas de negocios. En cuanto a la parte de cómo se colocan las personas a la hora de sentarlos, ¿verdad? Hay ocasiones así como, por ejemplo, veíamos en el caso de las cortes reales europeas, pues se sentaba a la cabecera el anfitrión y luego se iban colocando los asientos alrededor de ellos. Bueno, en este caso,
básicamente como el lugar de honor siempre será a la derecha del anfitrión. Entonces, en este caso, la silla, si es que estamos en una mesa de comida o si estamos en una sala, que pudieran ser sofás o sillas, por ejemplo, que no necesariamente alrededor de una mesa, el lugar de honor siempre va a ser a la derecha del anfitrión, en este caso, y habitualmente frente a puertas, ¿verdad? Si es que estamos, por ejemplo, en una sala, en una habitación, pues en este caso el anfitrión y el asiento a la derecha, que es el de el lugar de honor, siempre tendrán que estar mirando, en este caso, hacia la puerta. Y también ahí, por ejemplo, se pudieran sentar a las personas de mayor rango. Entonces, en ese sentido, hacia la derecha siempre va a ser, en este caso, lo importante. Durante la reunión, por ejemplo, ya es pensando que estamos en una reunión alrededor de una mesa o en una sala, por ejemplo, pues nos damos cuenta que se evita hacer, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los occidentales, a lo mejor no preguntamos o no hacemos preguntas personales que pueden ser invasivas, pero los chinos sí lo realizan como si estás casado, el estado civil, si, tu familia, la edad que tienes, si tienes hijos. Y de alguna manera esto es importante para ellos porque es como una especie de familiarización, ¿verdad? Entonces, familiarizarte con la persona con la que estás dialogando permite dentro de la reunión hacer ese tipo de preguntas, mientras probablemente en otras culturas eso sería mal visto, sería de mala educación preguntarle a alguien la edad, por ejemplo, o su estado civil, ¿no? Y también es importante, bueno, como invitado del anfitrión, pues estar como asintiendo, a lo mejor no hablando, pero a las referencias que esta persona hace, pues a lo mejor mover la cabeza como forma de decir que si estamos de acuerdo, que lo estamos en este caso escuchando. Y bueno, a lo mejor como latinos, pues nosotros utilizamos mucho las manos, pero para ellos rara vez se les ve el uso de las manos, ¿verdad? Más, por ejemplo, el tema de el habla y en un momento dado las caravanas o en este caso, por ejemplo, sobre todo el tema de las referencias, ¿no? Consejos, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa con los contratos chinos, por ejemplo? Cuando a lo mejor vamos a una reunión de negocios, pues tenemos que a lo mejor, como dicen en todas partes del mundo, un poco leer la letra pequeña. Eso tiene ya pues mucho que ver con la parte, en este caso, de temas más enfocados hacia lo que es la parte de cierre de negocios o de elementos laborales. Habitualmente, si nosotros pensamos en ir a hacer una negociación en China, pues lo importante aquí sería identificar que en general no hay necesariamente atención médica para extranjeros. Hay hospitales, obviamente por el tipo de país y de gobierno son para sus ciudadanos. Por eso es importante siempre, bueno, viajar con un seguro de gastos médicos y anticipadamente ver en la ciudad a la que nosotros nos dirigimos qué posibilidad de atención médica en este caso existe, ¿verdad? Y también algunos consejos, por ejemplo, tomar algunas fotografías de pertenencias. No podemos decir que sea un país inseguro, definitivamente que no, pero en muchas ocasiones cuando hablamos de temas de negocios es importante decir, bueno, si yo llevaba un maletín, si entré a la empresa con una computadora, etcétera, pues siempre tenerlo disponible para poder mostrar y como de alguna forma si lo extraviamos, no lo encontramos, poder demostrar que lo llevábamos, ¿verdad? No solamente con la palabra de decir que ingresé a esta empresa para una reunión en la sala de juntas con tal tipo de objetos, ¿verdad? Muy bien, continuando con nuestra presentación, en la siguiente imagen, ahora hablaríamos un poquito de en sí el país, ¿verdad? Es un país que tiene 55 grupos étnicos o definidos como lo que nosotros entendemos en este caso como grupos étnicos, probablemente, digamos, siendo los más representativos desde el punto de vista de las diferencias lingüísticas también, los que hablan estos idiomas y pudiéramos pensar que son grupos minoritarios también que tienen sus propias culturas, sus propias costumbres, sus propios idiomas y que se encuentran algunos de ellos o la mayoría en algunas zonas remotas o regiones remotas del país por la geografía turística con la que se encuentra en este caso, ¿no? También, bueno, China es uno de los países más grandes del mundo, lo que la convierte en la tercera nación más grande del mundo en cuanto a extensión geográfica
y eso la coloca también con una colindancia con 13 países, ¿verdad? Que la circundan. Obviamente, pues decíamos, también tiene en este caso colindancia con el área del Pacífico, básicamente, ¿no? Ya mencionábamos al inicio, ¿verdad? Es una nación que es la más poblada del mundo, en donde decíamos que pues prácticamente un quinto de la población también tiene un origen chino o está vinculada, como decíamos, con esa diáspora, personas que salen al mundo y corresponde con el censo, aun y cuando no es muy actualizado, porque es del año 2000, ya pasaron 20 años, pero sigue siendo el más poblado, decíamos, con una quinta parte de la población mundial. Terminando esta imagen, esta lámina de orientación, pues hablamos un poco de los simbolismos y utilizaríamos básicamente su principal simbolismo como la bandera, ¿no? Con un fondo rojo, que es como básicamente determinamos o identificamos a China, y en la esquina superior izquierda con estas estrellas en color amarillo y con la media luna a su derecha, ¿verdad? Para ellos, desde el punto de vista de los colores, el rojo simboliza el tema de la revolución o un tema más como revolucionario para ellos. Y la estrella mayor, la estrella más grande, representa al Partido Comunista y las 4 estrellas simbolizan al pueblo chino, decíamos, con estos principales grupos étnicos a los cuales identificamos y hemos identificado también como el tema de los idiomas. Continuando, nuestra siguiente lámina, pues es un país que tiene sus inicios hacia el año 1766 a.C. y hacia el año 220 después de Cristo es, digamos, el auge de la cultura china. Entonces vemos pues 2000 años aproximadamente de presencia china, ya incluso en la era cristiana, en donde en la dinastía Sui fue, digamos, ese periodo como de desunión, es decir, una región o un territorio que estuvo muy concentrado, en este caso por 2000 años, la mayoría en etapa o en años antes de Cristo, y que a partir de esta dinastía pues empieza a haber esta como derivación o momentos de quiebre en lo que vienen siendo los imperios, y entonces empezamos a ver diversas dinastías que en general pues básicamente están vinculadas con el tiempo. A inicios del siglo XX, o sea, ya en los años 1900, digamos que es cuando termina la última dinastía o se reconoce la última dinastía. Sin embargo, vemos que a través del tiempo identificamos aquí estos 2000 años previos de la era cristiana, pues las dinastías tenían, digamos, un elemento importante. Por ejemplo, la poesía y el arte estuvo muy vinculado, en este caso, desde el inicio de la nación. Y en ese periodo de desunión vemos cómo el área de Mongolia, en este caso, mucho de su territorio o de tribus del norte, fueron gobernadas por emperadores mongoles en su época, y fue la manera en que se introdujo el budismo, en este caso, en el país. Hacia el año 581 antes de Cristo es cuando entra la dinastía, y básicamente es donde empieza, digamos, como una modernidad o una modernidad, digamos, de la historia antigua, en este caso para China, ¿verdad? Se puede decir que en el caso de la dinastía Tang es cuando florece o se caracteriza por el arte y la poesía de esta nación, pero a eso está la presencia de las dinastías posteriores, la dinastía Yuan, la dinastía Qing, la dinastía Ming, en donde cae, en este caso, las invasiones mongolas salen del territorio y empieza a dividirse, en este caso, el país. Entonces, vemos cómo a través del tiempo, que ya se platicó de esto en otras sesiones relacionadas con la cuestión cultural y política de China, pues se establece. Ahora se propone que a partir de 1919, cuando se termina, digamos, esta última dinastía, la dinastía Qing en 1912, existe o se declara como república, en este caso China,
y se elige a un primer presidente. Ese presidente es Sun Yat-sen. En 1912, pues empieza, digamos, a transformarlo, y es hacia 1919 cuando estalla una protesta estudiantil que de alguna manera está como ligado con esa oposición a lo que tenía que ver con la influencia occidental, y es cuando a partir de esa época empieza a conocerse, digamos, un movimiento más enfocado hacia el tema del comunismo, de la revolución, y hay algunos, digamos, como aumentos de acción social, lo que hace que se genere el Partido Comunista Chino, que era el que veíamos al inicio como uno de los más relevantes en el proceso, ¿no? Encontramos la presencia de Mao Zedong, Mao Zedong, dependiendo la pronunciación a través del tiempo, a través de estos partidos comunistas hacia 1949, y es cuando se establece la República Popular China en octubre de 1949. En estos planes quinquenales, pues Mao empieza a trabajar, a desarrollar y a que la población genere un mayor elemento de la industria pesada en su país, lo que de alguna forma también, en este caso, despunta el tema de la economía en China, ¿verdad? Mao fallece en 1976 y pues básicamente se convierte, digamos, como en una situación caótica desde un punto de vista estatal, dado que pues el sucesor de alguna forma pues estaba como preparado, pero bueno, nunca se suponía que un gran estadista y presidente de un país tan grande pudiera de alguna manera estar ausente, por lo cual, pues como en todos los momentos, eso de alguna forma genera caos. Lleva esta situación a una sociedad homogénea, o sea, homogénea desde el punto de vista de estandarizar, en este caso, el tema de la economía, a los ciudadanos, el tema del idioma, la moneda, y se genera desde el punto de vista de la arquitectura. A veces vemos cuando ya se identifican elementos muy como especializados en arte y arquitectura, pues diversas tendencias o diversas costumbres, y aquí la vemos a partir de ese 1949, 1970, en los 70s, con la ausencia de Mao, como un clima diverso para el proceso, en este caso arquitectónico. Y avanzamos un poco, muy brevemente, platicando acerca de el sistema de clases y de castas que se presenta en el periodo ya del siglo XX, a partir de 1912, encontramos, digamos, la presencia de líderes políticos, empezando en este caso con el tema de Mao, una diversidad étnica que ya la platicábamos anteriormente, como grupo minoritario, pensando en el grupo Han, que a lo mejor lo hemos escuchado a nivel histórico, y que de alguna forma a muchos de estos grupos minoritarios, pues de alguna, se hace referencia a que muchos de ellos que estaban en áreas rurales, incluso a lo mejor se empezaron a mover más hacia zonas remotas, en lugar de pensar lo opuesto, que áreas rurales se pudieran, digamos, movilizar hasta centros urbanos. Entonces, el urbanismo, pues básicamente inicia en las grandes ciudades, pensando en su momento Pekín, que era el nombre que se le daba en este caso a la capital. Al cabo del tiempo, Pekín migra y cambia su nombre a Beijing, que es actualmente como lo conocemos, y es el proceso, digamos, de esta estratificación social importante. Grandes masas de campesinos que estaban en zonas rurales, que en su momento continuaron en áreas rurales, pero que se trasladaron también a zonas remotas, y la presencia de líderes políticos en su mayoría, digamos, dándole un seguimiento político y de orden al país. Continuamos en nuestra siguiente imagen con la parte política, avanzando para pasar al tema de nuestros itinerarios en estas tres regiones. China cuenta con un gobierno comunista, el que está determinado con el Partido Comunista Chino. La mayoría de sus funcionarios pertenecen a este partido.
Y sin embargo, bueno, hablamos en la actualidad que pues ellos están considerados estar vinculados con una economía mixta, ¿verdad? A partir, digamos, como de la liberalización un poco de, no del gobierno comunista, sino de la economía, pues China se dio cuenta que tenía que competir a nivel internacional con grandes potencias, por lo cual sigue teniendo un gobierno comunista, pero su economía actualmente es una economía de mercado, por lo cual se identifica como una economía, en este caso, mixta, ¿no? Sin embargo, siguen apareciendo pues ciertos problemas sociales y de control. Recientemente con el retorno de los territorios de Hong Kong y de Macao al territorio chino, pues vemos cómo Macao ha tenido, pues, digamos, como un proceso de reincorporación al gobierno chino más fluido. Sin embargo, Hong Kong en los últimos años hemos visto grandes revueltas, sobre todo el área de los jóvenes, que efectivamente, digamos, como que nacieron y crecieron ellos y probablemente su generación previa en una tendencia muy enfocada hacia la parte británica como presencia importante en los últimos casi 100 años. Entonces, pues estos jóvenes que no están de acuerdo con el gobierno chino, con su política, etcétera, pues están dispuestos quizá a no querer regresar a un dominio territorial. Entonces, por eso encontramos estos elementos entre una mezcla entre la tradición china habitual de costumbre contra probablemente estos problemas sociales que se ven generados más en la presencia del territorio de Hong Kong, porque pues se han suscitado estos problemas en los últimos probablemente 18 meses, 24 meses, ¿sí? Y bueno, para el tema también de la vida política, vemos que es un país que cuenta con 500,000 de fuerzas armadas en su territorio y en aquellos que ocupan, por ejemplo, se habla mucho a nivel cultural sobre la presencia en otras regiones, por ejemplo, y ahí también vemos cómo hay presencia de fuerzas armadas a nivel territorial también en estos nuevos territorios incorporados, no nuevos, ¿verdad? Sino más bien dentro de su jurisdicción política, como el caso de Macao y de Hong Kong. Siguiente, por favor, Dani, muchas gracias. Continuamos con el tema del arte de manera muy breve. También hemos tenido algunas otras presentaciones y webinars especializados en temas de arte. Pues hablamos de que se reconoce a la poesía clásica como la principal contribución de la literatura china al mundo. Dentro de lo que son las artes gráficas, pues quizá lo que más destaca vienen siendo la pintura, pero sobre todo de naturaleza, todos estos paisajes que habitualmente encontramos en pergaminos, en calendarios, en imágenes de autores que nos hablan, por ejemplo, de zonas costeras, de lo que es básicamente la parte de la naturaleza a través de árboles, flores, las montañas, que son, digamos, como sus principales representantes dentro de estos elementos de las artes gráficas, ¿no? Desde el punto de vista de la música y de las artes escénicas, resaltan o destacan la presencia del uso del violín, de la flauta y de los gongs en su composición musical y en sus artes escénicas. Y también decíamos que a nivel país, pues también destacan por contener o tener científicos importantes dentro de lo que son las áreas de ciencias físicas y sociales, pues de talla internacional representativos, ¿sí? Nuestro siguiente apartado nos habla, si avanzamos, Dani, nos habla de los itinerarios. Le cedo la voz y la presencia aquí a Daniela para que nos platique un poco acerca de estos itinerarios que ha diseñado Ahora, el entorno turístico. gracias. Ahora vamos a hablar sobre los itinerarios. Tenemos tres opciones de itinerarios. Uno es 5 días en Shanghai, otro 6 días en Beijing y otro 4 días en Xi'an. Comenzamos por los 5 días en Shanghai. En el día 1, bueno, pues vamos a llegar, esto es el show del vuelo. Y luego tenemos 6 lugares para visitar. Primero vamos a ir al Paseo de Bund, que es como el malecón de Shanghai, donde puedes ir a caminar y pues como apreciar la ciudad.
Después vamos a pasear por el río Huangpu, que es una rama del río de China donde mide más de 100 kilómetros. Entonces ahí puedes también caminar un poquito. Y luego nos pasamos a la zona nueva de Shanghai, que es Pudong, donde es un área muy grande, que hay muchos lugares de entretenimiento y puedes hacer deportes, ciclismo, minigolf, está el Disney Resort y entre otros atractivos. Posteriormente nos vamos a ir al Centro Financiero Internacional, donde es ese de la foto. Vamos a subir al mirador y ahí se puede apreciar la ciudad de Shanghai. Después exploramos un poquito la parte antigua de Shanghai y vamos al jardín de Yuyan, donde hay 5 dragones dentro de este jardín y afuera se venden souvenirs de recuerdos y comidas típicas de Shanghai. Después nos vamos a ir al Museo de Shanghai, o muchos lo conocen también como el Museo de China por lo famoso que es, donde hay colecciones de bronces, esculturas, cerámicas y porcelana, pinturas, caligrafías, entre otras cosas de historia de Shanghai. Después, en el día 3, nos vamos a visitar el templo de Buda de Jade, donde es un templo budista activo y es muy famoso por la escultura de Buda que está en esta imagen, donde se graba pieza por pieza de Jade. Y posteriormente tenemos el día libre por el día cansado que tuvimos ayer. Después nos vamos al día 4, que es ir al pueblo de Zhujiangao, donde es una de las ciudades más antiguas que están cercanas a Shanghai. Ahí, como está este laguito, como lo pueden ver, se puede subir a un barquito de madera y puedes pasear por el canal. Después puedes caminar por los puentes que están ahí en la ciudad y visitar unas casas antiguas y tiendas pequeñas que están en esta ciudad. Después de ahí nos vamos a ir al barrio francés, que ese sí está en Shanghai, nos vamos a regresar a Shanghai, y es una de las atracciones turísticas más concurridas de la ciudad. Después, bueno, ahí podemos visitar las características históricas y culturales que se encuentran en la ciudad. Ahí están nuestros 5 días en Shanghai, porque pues es medio rápido, pero realmente visitas como lo esencial. Después, 6 días en Beijing. Vamos a llegar y vamos a visitar 2 templos, el Templo de las Lamas y el Templo de Confucio Wangfujing. El Templo de las Lamas es un monumento budista de los más importantes de la ciudad, donde la gente se pasea tranquilo, sin prisas, y se van a quemar incienso, los budas. También muchos turistas dicen que cuando van ahí, los budas le transmiten una paz y armonía impresionante. Entonces también se destaca mucho por eso. Después, en el templo de Confucio, es conocido por la importancia de este personaje y sus enseñanzas en la cultura y la sociedad china, como habrán platicado en otras sesiones. Después nos pasamos un poquito a la ciudad prohibida, que es el centro de la ciudad de Beijing. Está rodeada por un foso de agua que antes estaba rodeada también por otra muralla, pero después fue destruida. Y luego vamos a pasarnos al parque de Jingshan, donde desde lo más alto del parque se le puede tomar una foto a la ciudad prohibida y tiene una vista muy, muy padre. También es como para pasar el día y es de los atractivos turísticos importantes de la ciudad. Después nos vamos a ir a la plaza de Tiananmen, donde esta está llena de militares y tiene una seguridad impresionante, que para entrar tienes que pasar por un subterráneo que tiene un control de seguridad para mochilas y bolsas y así. Y está en el centro de este parque, de esta plaza, perdón, está el Muselao, que es donde está Mao Zedong, y su cadáver descansa en un interior en una urna de cristal donde se puede visitar, pero siempre está bastante lleno. Después nos vamos a ir al Qianmen Street, que es una zona repleta de tiendas y restaurantes. Después ya es el día libre para que puedas ir al hotel, descansar un poquito y prepararnos para el día 3, donde vamos a visitar el Templo del Cielo, que este se usó en la dinastía de Ming y Qing, que son las que la maestra Adriana ya habló hace poquito. Y en este se usa para adornar por cosechas que les hayan dado durante el año y se agradece por los frutos obtenidos de esta. Después nos vamos a 2 mercados, el de perlas y el de seda,
El de perlas, pues es el comercio de perlas naturales que está en la ciudad de Beijing. Y después nos vamos al mercado de sedas, que es un establecimiento de 5 pisos. Es este que está en la foto. Y ahí puedes ir de shopping porque pues, puedes conseguir ropa, joyas, bolsos, entre otras cosas. Después, en el día 4, vamos a visitar la muralla china, que pues todos conocen, es el atractivo más visitado de China y más conocido. Esta fue construida, en la dinastía de Ming en 1505 y también ya se habló anteriormente de esta dinastía. Después, pues por el cansado viaje a la muralla china, vamos nada más al mercado nocturno de Dongguamen, en donde hay muchos puestitos para comer y varios restaurantes y artículos de ventas de souvenirs, etcétera. Después pasamos a, pasamos al Palacio de Verano, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y fue construido por el emperador Xianglong. Y después vamos a la zona olímpica, que es una zona súper importante para el turismo y que dejó demasiado ingreso turístico para el bienestar de la ciudad durante el 2008. En el 2008 los Juegos Olímpicos. Y ese fue nuestro viaje por Beijing. Ahora vamos a Xi'an, que son 4 días en Xi'an. Aquí, bueno, llegamos y aprovechamos para ir al campanario de Xi'an, que está en camino del aeropuerto a la ciudad. Es uno de los símbolos más importantes de la ciudad y de los mejores monumentos que se encuentran en China. Se dice que por ahí hay un río donde había un dragón que provocaba terremotos que eran constantes en esta ciudad. Después, en el día 2, vamos al Museo de Guerreros de Terracota, donde hay más de 8,000 figuras de guerreros de terracota y caballos de terracota de tamaño real. Y esa fue la primera foto que pusimos a la introducción de Xi'an. Después está el Gran Mezquita, que se construyó para atender a los musulmanes durante la dinastía de Tang, que es el que está aquí abajo. Y luego vamos al barrio musulmán, que es donde están todos los musulmanes. Se dice que es el hogar de los musulmanes en Xi'an. Luego en el día 3 nos vamos a la muralla antigua de la ciudad, que se hizo como forma de defensa en el siglo XIII y todavía todavía sigue ahí pues, y es un atractivo turístico muy importante. Después nos vamos a Pagoda del Ganso, donde está Pagoda del Ganso salvaje pequeña, que se hizo también durante la dinastía de Ming, donde potencias militares antiguas estaban ahí y se hizo como para proteger la ciudad de los ataques de las tribus bárbaras. Después nos vamos a visitar el Museo Xi'an, que es un museo de calidad de cultura del emperador Qin Shi Huang hasta el día de hoy, y es de los más visitados de la ciudad también. Y esos fueron nuestros pequeños itinerarios, pero muy valiosos porque realmente conoces pues toda la cultura, bueno, obviamente no toda la cultura, pero pues sí conoces gran parte de la cultura de China y son de las ciudades más importantes turísticamente hablando. Muchas gracias, Daniela, muy amable por su intervención y por diseñar estos itinerarios que son muy representativos. Se dice fácil y a veces las personas pudieran determinar que sean como los itinerarios o las zonas de visita más comunes o las más tradicionales, pero la realidad es que cuentan con una gran presencia cultural, con elementos representativos de la cultura y bueno, pues qué no decir, como usted dice, en el caso de Xi'an con los guerreros de terracota, pues imágenes, digamos, que hablan por sí solas, más adicionalmente algunos de estos recursos ya dentro del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Muchísimas gracias, Daniela, por el desarrollo de estos itinerarios. Damos paso a algunas preguntas, comentarios que quisieran hacernos por parte de la audiencia. Está disponible el área de preguntas y respuestas o también en el caso, por ejemplo, del chat.
en este momento no tenemos alguna pregunta disponible, pero los participantes, los asistentes, la audiencia puede utilizar a través de el chat o a través del área de preguntas y respuestas algún comentario que nos quiera hacer, alguna pregunta. Estamos disponibles todavía unos minutos más antes del cierre de la sesión de esta tarde. Muchas gracias. También comentarles, en el chat encuentran ustedes la liga disponible para los alumnos que en un momento dado requieren el tema de la asistencia. Muchas gracias, por ahí lo tenemos. También ya tenemos disponible en este caso la parte de la evaluación al evento para que nos den su retroalimentación al momento de la finalización. La maestra Ana Sofía nos da las gracias. Muchas gracias también a ustedes por estar aquí presentes. Y dentro de las preguntas nos cuestiona, ¿verdad?, el medio de transporte que se sugiere para visitar estos lugares, ¿verdad? Entonces, no sé si Daniela quisiera comentar algún tema. O sea, ella diseñó los itinerarios y está planeado para el tema de transporte. Y posteriormente yo hago un comentario, digamos, de una experiencia personal o vivencia. Por favor, Dani. Sí, claro. Realmente los itinerarios están planeados como para nosotros contratar un camioncito y estar como juntos todo el tiempo para evitar pues problemas de, ay, se me perdió o me perdí en el metro o así. Sin embargo, también es importante mencionar el metro que está, ay, se me olvidó la ciudad. Adrián, si me puedes ayudar. ¿Shanghái? Sí, el rápido. Sí. Que es de las, o sea, mucha gente va a Shanghái nada más a subirse al metro, o sea, literal sale del avión, del aeropuerto, se sube al metro para tener la experiencia, que es el metro más rápido del mundo, y se regresa al aeropuerto. Sí. Sí, efectivamente, podemos decir es un país muy grande, por lo cual, por ejemplo, para moverse de un itinerario como pudiera ser el de Beijing a Shanghái, pues sí vamos a requerir a lo mejor un transporte aéreo. Sin embargo, es cierto, o sea, el transporte terrestre, por ejemplo, dentro de Beijing para ir a la muralla china es muy eficiente, toma un par de horas porque pareciera a veces geográficamente que pudiera estar cerca y los itinerarios o los tours o los recorridos lo proponen. Sin embargo, prácticamente para a veces visitar la muralla china, por lo menos se requiere de mediodía entre el tema del traslado, el subir en las góndolas, caminar un trayecto. Hay gente que camina kilómetros y kilómetros de la muralla, pero básicamente, bueno, hay un punto de ingreso a la muralla. Entonces, eso se hace de forma terrestre y se puede mover la gente desde Beijing. En el caso, por ejemplo, de lo que presenta Daniela, con el tema del transporte a través de lo que es el tren rápido o metro, por ejemplo, conectado al aeropuerto de Pudong en Shanghái se encuentra en este caso el traslado desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Es un tren maglev de levitación magnética, o sea, los vagones son de levitación magnética, son de los más rápidos en este momento en el mundo, es un tren de alta velocidad y probablemente lo que se hacía anteriormente, pues 75, 80 minutos de traslado entre el aeropuerto y el centro de Pudong, el centro de Shanghái, por ejemplo, en la actualidad se puede recorrer en menos de 35 minutos, máximo 35 minutos a través del tren. Es cierto, hay gente que a veces tiene escalas en Shanghái para ir a otro destino, o sea, para, por ejemplo, una conexión aérea ahí para moverse a otro país de la zona, por ejemplo, Japón, Corea, o incluso alguno de los países de Asia-Pacífico, y pues tiene suficientes horas para poder salir del aeropuerto, subirse al maglev, llegar al centro de la ciudad y regresar para tomar su conexión de vuelo y es suficiente atractivo, ¿verdad? Entonces me parece que es un elemento fundamental de poderlo presentar de esa manera. Entonces pudieran ser traslados aéreos, en este caso. Sin embargo, también pueden ser cuando son regiones muy extensas y traslados terrestres, por ejemplo, cuando estamos pensando en zonas cercanas, en este caso a estas ciudades, ¿verdad?
Saradeli, que le agradecemos también que esté conectada, ella nos está, digamos, presenciando desde Londres, le agradecemos que esté pendiente con nosotros, exalumna de la carrera de turismo, nos habla acerca de lo que es la cuestión del visado para los mexicanos y efectivamente, como mexicanos requerimos visa y es una visa que va a depender mucho del trámite. Si es una visa de negocios, pues tiene una tramitología importante, desde que tengan ellos que recibir la carta de invitación de la empresa a la que la persona va a visitar, aunque no haya hecho ninguna negociación, necesita una carta de invitación, ¿verdad? Desde el punto de vista del turista, obviamente, pues a China lo que le interesa, decíamos, es el cuarto lugar de mayor cantidad de turistas internacionales, de llegadas. Le interesa que haya una mayor cantidad de turistas. Es bastante ágil. En el caso de México, la embajada se encuentra en la Ciudad de México. Se puede hacer el trámite incluso hasta estando a distancia. Uno mismo no necesariamente tiene que utilizar o contratar los servicios de alguna agencia de viajes que tramite visas. Lo puede uno hacer por su propia cuenta a través de mensajería privada. Se descarga por internet la solicitud, se hace el pago digital también, se envía los documentos junto con el pasaporte, con una guía prepagada y aproximadamente toman entre 5 y 8 días hábiles para poder hacer la gestión, ¿verdad? Obviamente en estos momentos pues sabemos que hay mayor lentitud en la movilidad, pero como mexicanos sí, efectivamente requerimos visa y como para algunos otros países va a depender mucho el trámite que hagamos, si es una visa de una sola entrada, si es una visa, por ejemplo, por varios meses o por varias entradas, va a depender la solicitud en este caso del interesado, ¿verdad? La maestra Ana Sofía nos habla del tipo de documentación que necesitamos los mexicanos para ingresar como turistas. Bueno, sí, alineado un poco al comentario del visado, tiene que ver con documentos, en este caso como el pasaporte específicamente, el tema de la visa, que sí es requerida, o sea, sí es una visa que se tiene que tramitar para ingresar. Va a depender, ¿verdad? Decíamos, si es una negociación o si vas a ingresar al país por un tema de negocios, requieres una gran cantidad de documentos, como por ejemplo, información sobre a dónde vas a llegar, dónde te vas a alojar, una carta o varias cartas de invitación si es que vas a ver a varias empresas. Es muy bien visto que tú ya lleves anticipadamente como que los servicios de un tour operador en China, o sea, es decir, como que no que vas por tu cuenta, sino que ya le compraste si vas de negocios o si vas por turista, que a lo mejor ya tienes a una agencia de viajes que te va a estar esperando en el aeropuerto para conducirte al hotel y entonces tienes ya a lo mejor la reservación del taxi con un guía en tu idioma. Entonces, eso para China es importante por lo que significa que prácticamente ellos están, digamos, como asegurando que estás acompañado y que no estás por tu cuenta, ¿verdad? Si es para turista, pues como muchos otros países lo generan, en dónde vas a llegar, si es el tema del hotel, el itinerario, por ejemplo, para el trámite de la visa, requieres que tú envíes una copia o del boleto que tú ya compraste. Entonces, hay muchas ocasiones y en que hay turistas que deciden primero hacer el trámite de la visa para ver si la visa me la otorgan y después compro el boleto, pero la mayor parte de los países en la actualidad lo que están haciendo es a la inversa, o sea, requieres tú dentro de toda tu documentación para tramitarla, enviar estos documentos sobre la reservación del hotel, si vas a comprar un tour, cómo te vas a mover, cuáles son los sitios que vas a visitar, y obviamente la fecha de ingreso al país y de la salida, por lo cual pues está vinculada con tu boleto aéreo internacional redondo, lo que te piden, y entonces son documentos que se requieren. Hasta el momento yo no he sabido de temas de vacunas, así muy, muy específicas. Claro, en el momento actual pues es una situación excepcional, pero en tiempos regulares de viajes turísticos así como por ejemplo para ir a Brasil, te piden la vacuna de la fiebre amarilla o que vayas asegurado con los temas de malaria, por ejemplo, algunas regiones del sur de Asia,
China, no tengo actualización de que solicite algún tipo de vacuna en un momento regular, ¿verdad? Seguramente en los próximos meses nos estaremos dando cuenta de algunas otras modalidades de cambios para ingresos a los países, sobre todo por el tema de COVID que estamos presenciando en el momento actual, ¿verdad? Según la embajada dice que, o sea, si queremos viajar a China ahorita necesitamos una prueba de COVID ya tipo el papel de 3 días con anterioridad. Exacto, para el momento actual, o sea, como una situación latente promedio, ¿verdad? Pero en ese sentido, otro tipo de vacunas por el momento tengo entendido que no lo están solicitando, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Pues estamos sobre la hora, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Muchísimas gracias a quienes intervinieron en con sus preguntas o sus comentarios. Y si no tenemos alguna otra intervención, le damos voz a Andrea Martínez, por favor, que nos comente y nos dé la parte del cierre. Muchas gracias. Claro, muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias por su tiempo, por unirse al evento. Gracias, Daniela, por los itinerarios que armaste y tu presentación. Y te entregamos este reconocimiento. La Universidad de Monterrey otorga el presente reconocimiento a Daniela Fernández Lurs por su valiosa participación como ponente de la conferencia Itinerarios de Ensueño, Recursos Turísticos y Culturales de China, en el marco de la 10ª Feria Internacional UDEM 2020, China. Y está firmado por nuestro vicerrector de Vinculación, Efectividad y Servicios Académicos, el doctor Carlos Basurto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. También tenemos un diploma para la maestra Adriana. Igual, la Universidad de Monterrey otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Estrada González por su valiosa participación como ponente de la conferencia Itinerarios de Ensueño, Recursos Turísticos y Culturales de China en el marco de la 10ª Feria Internacional UDEM 2020, China. Igualmente firmado por nuestro vicerrector de Vinculación, Efectividad y Servicios Académicos, el doctor Carlos Basurto Mesa. Y pues igual aprovecho, maestra Adriana, para agradecerle por formar parte del comité y ayudarnos a tener todos estos eventos que hemos tenido de la carrera de Turismo Internacional. Muchas gracias a usted, Andrea, por sus gestiones dentro del comité y la programación. También agradezco a Daniela, que muy generosamente nos acompañó para este momento. Y bueno, invitarlos a todos que nos puedan seguir a través del canal de YouTube, donde se encuentran las presentaciones de todos los eventos, webinars que ya han pasado en todas las modalidades y de todas las áreas del conocimiento en los temas de religión y de espiritualidad, en la parte de medicina, en las cuestiones de arte, los que tenemos de turismo, decíamos, ya hemos tenido, este es el tercero y concluimos nuestra 4ª intervención el 30 de noviembre. Se encuentra en la plataforma SCED la programación, ustedes pueden ahí revisarlo y también registrarse. Y bueno, muy agradecidos con los asistentes de esta tarde, les agradecemos que nos hayan podido colaborar. Y bueno, tenemos aquí una pregunta acerca del link en YouTube. No sé si Andrea lo tiene a la mano. Si no, déjeme, porque sí, es importante. Sí. Estoy ya aquí en YouTube sacando colocando el link en el chat para que todos tengan la posibilidad también de poder tener acceso. Pues días después de nuestra presentación estará disponible junto con la presentación para que ustedes también lo puedan ahí repasar. Invitarlos a que lo compartan con otros compañeros o con otras personas que tuvieron oportunidad el día de hoy de acompañarnos por estar en horario de clase o en algunas otras pendientes académicos, pues que puedan también revisar, repasar estas presentaciones. Entonces, por aquí ya tenemos el link de YouTube en donde se encuentra el repositorio de estos eventos.
Muchísimas gracias, les agradezco a todos su presencia. Le agradezco a Daniela Fernández haber estado el día de hoy con nosotros, a Andrea Martínez que nos acompañó desde el área de programas internacionales, también al compañero Eric en soporte de videoconferencias y en especial a todos ustedes que tuvieron la oportunidad de acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, que la pasen feliz semana, muchas gracias. Hasta luego, buen día.